Entonces la unidad 1 correspondiente a tercero medio, como yo les dije, la primera vez que tuvimos matemática va a ser de números complejos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Reconocer los números complejos como una extensión del campo numérico de los números reales. Mira, a ver. Mira. Mira, mira. Chiquillos, si me alcanzan a escribir en el Power, yo igual se los voy a mandar al grupo, así que tranquilos. Tenemos muy poquito tiempo porque hay una clase a las 12 aparte. En el caso de que no alcancemos a terminar todo lo que quiero que veamos hoy día, tengo pensado hacer otra videoconferencia, así hacer más ejercicio y pasar el contenido que no alcanza a pasar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a definir los conjuntos numéricos, los vamos a recordar. Cuando nosotros éramos muy chiquititos, los primeros números que conocimos fueron los números naturales. Entonces, dentro de los números naturales está el 1, el 2, el 3, el 4 y generalmente todos los que usamos para contar. Me queda súper fea la letra de sí, pero es lo que hay, chiquillos. Ya. Luego de los números naturales, nosotros conocimos otro conjunto numérico que son los números enteros, que se denota por la letra Z. Dentro de los números enteros tenemos los números naturales, 1, 2, el 0, agregamos el 0, y además de eso tenemos los inversos aditivos de los números naturales, que son los números negativos, menos 1, menos 2, y así. Luego conocimos los números racionales. Los números racionales son todos aquellos que pueden escribirse como un cociente de dos números, es decir, como una fracción. Entonces, en resumidas cuentas, los números racionales son las fracciones. Pero también dentro de los números racionales van a estar los enteros y los naturales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 21, que es un número natural, yo lo puedo escribir como 42 partido en 2. Y eso es una fracción. Entonces acá vamos a tener las fracciones. A partido en B. Los naturales. Y los enteros. Luego de los racionales conocimos los irracionales. Esto fue el año pasado, en segundo medio. Irracionales. Se escribe así. Y ahí, ¿qué tenemos? Tenemos el número pi, porque el pi ustedes saben que no lo puede escribir como una fracción. Tenemos las raíces que no son exactas. Tenemos el número e también, que no sé si todos los conocen. Ya. Y esos son los conjuntos numéricos que conocimos hasta ahora. Si lo quiero escribir como una cajita, yo sé... Espérenme. Yo sé... Apaguen el audio, chiquillos, por fin. Que los números naturales están contenidos dentro de los enteros, ¿sí? Los enteros están contenidos dentro de los racionales, y a su vez los naturales están contenidos dentro de los racionales, ¿sí? Acá fuera de esta cajita vamos a tener los irracionales, que son las raíces que no son exactas, el pi, el e, ¿sí?
irracionales, y dentro de todo tenemos una caja mayor que se llama los números reales. ¿Sí? Uy, qué feo esto. Entonces, dentro de todo tenemos una caja mayor que se llama los números reales y contiene a todos. Voy a borrar y voy a presentar un dibujo mucho más lindo. Solamente quería explicarles de dónde sale el dibujo que les voy a presentar ahora. Lo que acabo de hacer es eso. Números naturales dentro de los enteros dentro de los racionales, y ahí me faltaron los irracionales, pero todo está dentro de los números reales. ¿Qué es lo que pasó? Se dieron cuenta que conociendo los números reales no podían resolver todas las inquietudes matemáticas. Entonces, descubrieron, entre comillas, un nuevo conjunto numérico que lo vamos a llamar números imaginarios. ¿Cómo se descubrió esto? Los matemáticos de la antigüedad quisieron descubrir las soluciones de la ecuación x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1 es lo mismo que encontrar un número al cuadrado que me dé menos 1, ¿cierto? Porque el menos 1 está sumando y lo paso al otro lado restando. Pero nosotros sabemos que un número al cuadrado nunca puede ser negativo, ¿cierto? Porque esto equivale a encontrar que x tiene que ser igual a más menos, ¿sí? Porque siempre que calculamos una ecuación cuadrática tenemos que escribir el más menos porque consideramos la solución positiva y la negativa, a más menos la raíz de menos 1. Y nosotros hasta el año pasado no sabíamos calcular raíces negativas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos tipos? Estoy hablando de la Edad Media, más o menos. Dijeron, ya. Entonces, a la raíz de menos 1 le voy a poner i. I de imaginario. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende, chiquillos, lo que estoy hablando o piensan que estoy hablando puras leceras? Entonces, i se definió como la raíz de menos 1. Y de ahí surgieron los números imaginarios puros, que equivale a multiplicar esta i por cualquier número real. Ya, por ejemplo, números imaginarios puros que tenemos. Menos i, 3i, raíz de 2i y 4 raíz de 3i. Pregunta, ¿cuáles son los números reales por los que se está multiplicando i en estos casos? En el primer caso, en menos i, ¿por qué número real estoy multiplicando i? Respóndanme en el chat, chiquillos. O por último, ahí abran el micrófono para contestarme. Menos 1, muy bien. Al primer ejemplo, el menos i lo estoy multiplicando por menos 1. Al segundo, Luis. 3i, ¿por cuánto estoy multiplicando i? Hoy día o mañana. Hoy día o mañana llegan retroalimentaciones. Entonces, el segundo ejemplo, ahí lo estoy multiplicando por 3. Tercer ejemplo, ahí lo estoy multiplicando por el número real raíz de 2. Y finalmente, en el cuarto ejemplo, ahí lo estoy multiplicando por el número real 4 raíz de 3. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos?
Felipe me hace con el dedito. Ya, sigo, chiquillos. Ya, entonces, con el descubrimiento de los números imaginarios, se venció como una barrera de matemática para poder calcular las raíces negativas. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a hacer este ejemplo, que es el que tiene el menos adelante, que es como el más complicado, entre comillas. Ya, voy a calcular la raíz del menos 49. Voy a poner acá mejor. Ay. Entonces, a la raíz de menos 49 la voy a separar como menos 1 por 49. Entonces, menos 1 por 49. ¿Sí? Porque recordemos que acá delante del 49 hay un menos 1 multiplicándolo. Ya. ¿Qué voy a usar ahora? Voy a cambiar de color. Hay una propiedad de las raíces que me dice que en la multiplicación yo las puedo separar. O sea, raíz de A por B va a ser raíz de A por raíz de B. Esto lo puedo hacer cuando tengo una raíz negativa o cuando tengo una multiplicación de números positivos. Si tuviera, por ejemplo, una multiplicación de números negativos, tengo que hacer la multiplicación y a eso calcularle raíz, ¿sí? No lo puedo hacer cuando estoy multiplicando dos números negativos, solamente aplica para positivos y cuando estoy aplicando la definición de solo la raíz negativa, ¿sí? Escucho como una guaguita. Ya. Entonces, voy a separar raíces. Entonces esto me va a quedar como la raíz de menos 1 por la raíz de 49. Pero nosotros habíamos dicho que la raíz de menos 1 era el número imaginario i. Entonces voy a poner aquí raíz de menos 1 es i. Por la raíz de 49, que es encontrar un número al cuadrado que me dé 49. Y ese número al cuadrado es 7. ¿Por qué? Porque 7 por 7 me da 49. Voy a seguir aquí, chiquillos. Me va a quedar menos 7i. ¿Cierto? Eso es menos 7i. Entonces, menos la raíz de menos 49 es menos 7i. ¿Se entendió hasta ahí? Mal, más o menos, está muy difícil. Mi mamá está hablando y ve a la pescadería. Mamá. Mamá, ¿me cerráis la puerta? ¿Salió la Carlota? Ya, voy a seguir, chiquillos. Les voy a mandar el Power para que ejerciten los otros que yo no hice. Ya. Además de esto, como podemos calcular raíces negativas, ahora podemos calcular soluciones cuadráticas que antes no podíamos calcular. Luis ya está en la playa ya.
Ya voy a hacer el último que tiene la fracción. X al cuadrado más 3 partido en 25 igual 0. Entonces, la fracción que está sumando la paso al otro lado en negativo. Esta pasa negativo. Me va a quedar que x al cuadrado tiene que ser menos 3 partido en 25. Entonces quiero encontrar un número al cuadrado que me dé menos 3 partido en 25. Utilizo raíz cuadrada. Entonces me va a quedar que x es más menos, más menos, por eso cuando uno utiliza la ecuación cuadrática del menos b más menos, porque cuando uno calcula una solución de una cuadrática, piensa en la solución positiva y en la solución negativa. Más menos la raíz de menos 3 partido en 25. Sigo por acá. Entonces, x me va a quedar igual a ¿qué? Más menos la raíz de menos 1, ¿cierto? Porque tengo que separar, por 3 partido en 25. Entonces, x me va a quedar en más menos la raíz de menos 1 por la raíz de 3 partido en 25. Me va a quedar igual a más menos, raíz de menos 1 habíamos dicho que era y, se define así, por la raíz de 3 partido en 25. Al igual que en la multiplicación, en la división yo la raíz igual la puedo separar. Entonces me va a quedar arriba raíz de 3 y abajo me va a quedar raíz de 25. Aquí va a ser entonces más menos raíz de 3, ¿cierto? Porque la raíz de 3 es inexacta, es decir, es un número irracional, partido en la raíz de 25. Pero la raíz de 25, la raíz cuadrada de 25, sí tiene raíz exacta, que es 5, porque 5 por 5 me da 25. Y, ¿sí? Es decir, que una solución de esta ecuación es raíz de 3 partido por 5 y la otra solución es menos raíz de 3 partido por 5. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí me dice la Yuli? El Luis sigue en la playa. Felipe levanta el dedo. El otro chiquillo ya no los veo. Ya, sigo chiquillos. Chat. Sí, profe. Ah, gracias, Dariana. Ya. Aparte de eso, nosotros podemos calcular las potencias de i. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a definir i igual a la raíz de menos 1, ¿cierto? Y al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Recordemos, multiplicación de potencias de igual base, donde se mantiene la base y los exponentes se suman. Y al cuadrado va a ser igual a i por i. Recordemos que aquí hay un 1. Uno generalmente no lo pone, y aquí también. ¿Cierto? Entonces, i al cuadrado igual a i por i. Pero i valía raíz de menos 1. Entonces me va a quedar raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Y eso es lo mismo que raíz de menos 1 al cuadrado. Si yo tengo una raíz al cuadrado, una raíz cuadrada, y la estoy elevando al cuadrado,
me va a quedar solamente la cantidad subradical. La cantidad subradical es lo de adentro. Entonces, y al cuadrado es menos 1, ¿sí? Por eso aquí, y al cuadrado es menos 1. Y al cubo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a i al cuadrado por i. Pero i al cuadrado era menos 1. Y menos 1 por i es menos i, ¿sí? Y a la cuarta entonces va a ser igual a ¿qué? A i al cubo por i. Pero i al cubo era menos i, ¿cierto? Por i me va a quedar menos i al cuadrado. Esto lo voy a hacer. Menos i al cuadrado es menos 1 por i al cuadrado. Pero i al cuadrado era menos 1. Entonces me va a quedar menos 1 por menos 1. Menos por menos es más. Y 1 por 1 es 1. Entonces i a la cuarta es 1. Y a la quinta va a ser igual a ¿qué? Y a la quinta va a ser igual a i a la cuarta, ¿cierto? Por i. Esto es por multiplicación de potencias de igual base. Mantengo la base, sumo los exponentes. Pero i a la cuarta era 1. Y 1 por i es i. Por eso i a la quinta es i. Y a la sexta va a ser igual a ¿qué? A i a la quinta por i. Pero i a la quinta era i. Me queda i por i. I por i es i al cuadrado. Pero i al cuadrado era menos 1. Entonces, si nos damos cuenta, estas potencias se convierten en un ciclo. Desde la quinta hasta la octava es igual desde la 1 hasta la cuarta. Por eso i a la quinta es i, como que me vuelvo a repetir. I a la sexta es menos 1, y a la séptima aquí es igual a i a la 3, que es menos i, y a la cuarta vuelve a ser 1. Ya voy a llegar a eso, Domi, tranquila, estoy explicando de dónde salen estas cosas. Luego i a la 9 va a ser de nuevo igual a i, y así sucesivamente. Entonces, cada 4 potencias se van a ir repitiendo. ¿Hasta ahí se entiende? ¿No, Yuli? ¿O sí? ¿No? ¿Dónde te perdiste? ¿Hasta ahí a la cuarta o después te...? ¿Hasta ahí a la cuarta, sí? Ya. ¿Después de a la quinta? No. Ya. Voy a volver a explicar eso. Entonces, i a la quinta va a ser igual a ¿qué? A i a la 4 por i, ¿cierto? Pero i a la 4 habíamos dicho que era 1. Entonces, i a la quinta es 1 por i. Entonces, i a la quinta tiene que ser igual a i. Voy aquí. Luego voy con i a la sexta. I a la sexta va a ser igual a ¿qué? A i a la quinta por i elevado a 1. ¿Y eso por qué lo estoy separando? Si yo multiplico esto, me va a quedar, utilizando la propiedad de potencias de igual base, que debo mantener la base y sumar los exponentes, y 5 más 1 es 6. Por eso lo estoy separando así, como considerando el anterior y el i siempre, ¿sí? Y a la quinta era i. Entonces, i a la sexta va a ser i por i. Y eso es lo mismo que i al cuadrado.
pero y al cuadrado era menos 1. ¿Sí? Por eso y a la sexta es menos 1. Voy acá. Y a la séptima va a ser entonces igual a y a la sexta por i. Y a ver, hasta ahí a la cuarta estamos bien, ¿cierto? Ya. Y a la quinta entonces es i a la cuarta por i, y eso es, perdón, por i, y eso es 1 por i, que es i, ya. Y a la sexta va a ser entonces igual a i a la quinta por i, ¿cierto? Pero i a la quinta era i, a partir de la definición anterior. Entonces, i a la quinta era i, ahí. Y me va a quedar entonces que i a la sexta es i por i. I por i se convierte en una multiplicación de potencias de igual base. Mantengo la base, en verdad todas se convierten en multiplicación de potencias de igual base. Mantengo la base y sumo los exponentes. Entonces, i a la sexta me va a quedar que es igual a i al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1. Por eso i a la sexta es menos 1. Sigo. Y a la séptima, estoy haciendo todo el rato lo mismo. Tomo el anterior, que va a ser i a la sexta, y lo multiplico por i. Y a la sexta era menos 1, a partir de lo que hicimos anteriormente. Me va a quedar entonces que a la séptima es menos 1 por i. Entonces, y a la séptima me va a quedar que es menos i. Menos i. Y a la octava. Y a la octava me va a quedar que es i a la séptima por i, ¿cierto? Y a la séptima era menos i. Entonces, y a la octava me va a quedar menos i por i. Eso es menos i al cuadrado, ¿cierto? Que quiere decir que es menos 1 por i al cuadrado. Y eso es menos 1 por menos 1. Por lo tanto, i a la octava también es 1. Voy a calcular i a la novena. I a la novena va a ser i a la octava por i. Pero i a la octava era 1. Entonces, i a la novena me va a quedar 1 por i. Eso significa que i a la novena, perdón, i a la novena va a ser i. Entonces, i va a ser igual a i al cuadrado es menos 1, i al cubo es menos i a la cuarta es 1. ¿Sí? Luego i a la quinta es i de nuevo, i a la sexta es menos i a la séptima es, perdón, i a la sexta es menos 1, i a la séptima es menos y a la octava es 1. Luego i a la novena vuelve a ser i. Es decir, cada 4 potencias vuelve a repetir su equivalencia. ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. Siento que quede súper claro a estos chiquillos. Y si no entendieron y les da vergüenza preguntar, me hablan por interno, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo calcular esto de una manera mucho más fácil? Sigo.
¿Qué es lo que voy a hacer? Espérenme acá. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, si sale i a la 13? Como yo sé que se repiten cada 4, el exponente lo voy a dividir entre 4. ¿Sí? Trece dividido en el 4 cabe 3 veces en el 13. 3 por 4 me da 12, resto, y me sobra 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que i a la 13 yo lo puedo escribir como i a la 4 por 3 más 1. Si tengo la potencia escrita de esta forma, entonces yo sé que i a la 13 vale i. ¿Sí? Y escrito aún más fácil, si me sobra, acá el resto lo puedo escribir como, perdón, i a la 13 la puedo escribir como i elevado a 1. Entonces, i a la 13 vale i. ¿Sí? Veamos i a la 25. ¿Qué me puso eso? Chat. Ah, ya. Voy de nuevo. Como sé que se repiten cada 4 las potencias, divido el exponente entre 4. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo la primera, i elevado a 13. Si 13 lo divido entre 4, me va a caber 3 veces, ¿cierto? Y me va a sobrar 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese me va a sobrar 1? Que el i elevado a 13 va a ser lo mismo que i elevado a 1. ¿Sí? Eso significa que i elevado a 13 va a ser lo mismo que i. ¿Ya? Hagamos el i elevado a 25. Divido el exponente entre 4. El 4 cabe 6 veces en el 25. 6 por 4 me da 24 y me sobra 1 nuevamente. Es decir, que i a la 25 la puedo expresar como i elevado a 1. Por lo tanto, i elevado a 25 vale i. Siempre se va a dividir con el 4 porque cada 4 potencias se vuelven a repetir el mismo valor. ¿Sí? Veamos este exponente de un exponente. Voy a borrar. Me va a quedar, tengo i elevado a 13 elevado a 10. Eso es lo mismo que i elevado a 130, ¿cierto? Divido 130, el exponente, entre 4. El 4 no me cabe en el 1, entonces tengo que tomar el 13. El 4 me cabe 3 veces en el 13, porque 4 por 3 es 12, y me sobra 1. Bajo la cifra siguiente, que es el 0. Ahora me queda la división de 10 entre 4. El 4 cabe 2 veces en el 10.
4 por 2 me da 8. Y me sobran 2. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que i elevado a 130 es lo mismo que i elevado a 2, ¿sí? Como que estoy reduciendo la potencia. Pero i elevado a 2, ¿cuánto era? Menos 1. Entonces, i elevado a 130 es menos 1, ¿sí? ¿O no? Todavía no. ¿Sí? ¿No? Ahí hay una manita arriba. Lisette, ¿no? ¿Sí? Así yo lo veo más fácil. Como fijarse en el resto siempre. Y hagamos otro. Hagamos, ¿cuál? El de 101. ¿Pero entendieron por qué se dividía por 4? ¿Sí? Porque cada 4 potencias se van repitiendo los mismos valores. Ya, Claudia, vamos a hacer el de i elevado a 101. ¿Qué es lo que hago primero? Al exponente lo divido en 4. 101 dividido en 4. El 4 no me cabe en el 1, así que tengo que tomar el 10. 10 dividido en 4 es 2, porque 4 por 2 es 8. ¿Sí? Me sobran 2. Bajo la cifra siguiente, que es el 1. Me queda 21 dividido en 4. Eso es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 4 es 20. Y me va a sobrar 1. ¿Qué significa ese resto? Que la potencia i elevado a 101 es equivalente a i elevado a 1. ¿Sí? Que eso es i. Por lo tanto, el valor de i elevado a 101 es i. ¿Sí? Ya. Voy a seguir. Entonces, ya pudiendo calcular las equivalencias de las potencias, también podemos hacer otro tipo de ejercicios. Voy a hacer el segundo. Voy a empezar a reducir las potencias. Voy a empezar por i elevado a 20. Divido 20 entre 4 y me da que el resto es 0. Cuando el resto es 0, cuando el resto es 0 de dividir, estoy en este caso, estoy aquí. Cuando el resto es 0, quiere decir que la potencia es igual a 1. Entonces, i elevado a 20 es igual a 1. Voy ahí. Menos 2 por i elevado a 80. El exponente lo divido entre 4 también. 80 dividido en 4 es igual a 20 y me sobran 0. Cuando me sobra 0, nuevamente la potencia equivale a 1. Más 5 por i elevado a 125. El 125 lo divido entre 4. Me va a quedar que el 4 en el 12 cabe 3 veces. Bajo la cifra siguiente, que es el 5. El 4 en el 5 me cabe una vez. Y me sobra 1. Cuando me sobra 1, estoy en este caso
en donde i lo puedo escribir como 4 por un número, que es 4 por 31, más 1. Por lo tanto, i elevado a 125 es lo mismo que i. Estoy aquí. Menos 12 por i elevado a 151. Divido el exponente entre 4. Menos i, me dicen. ¿Quién se me está adelantando? Me equivoqué. Perdón, ahí sí. El 4 en el 15 me cabe 3 veces. Me sobran 3. El 4 en el 31 me caben 7 veces. 7 por 4, 28. Admitir. Me sobran 3. Como me sobran 3, ahora estoy en este caso, como muy bien me dijo la Yuli, i elevado a la 151 es menos i. Por menos i me queda aquí. Voy a borrar las divisiones, chiquillos. Ya. Entonces me va a quedar 1 menos 2 por 1, que es 2, más 5i, y menos 12 por menos i me va a quedar menos por menos es más 12i. Los números imaginarios funcionan igual que los términos semejantes. Números reales con números reales, números imaginarios con números imaginarios. Por lo tanto, acá tengo 1 menos 2, eso me va a quedar en menos 1, más 5i más 12i. Menos 1 más, muy bien Santiago. Más 17i. Como me gusta escribir los números imaginarios al principio, voy a poner 17i menos 1. ¿Sí? Y cuando tengo un número imaginario sumándose con un número real, y sumándose me refiero a sumándose restándose, a ese binomio lo voy a llamar número complejo. ¿Sí? Pero todavía no llegamos a eso. Te están escuchando, Daniel. Uy, sí, Adriana. Ya, te escucho. Vayan los micrófonos, chiquillos. Ya, entonces siempre es posible sumar, multiplicar o dividir números imaginarios. ¿Cómo hago esto? Sumo los números reales que se están multiplicando por los números imaginarios, es decir, 6 más 2 es 8, y mantengo la i, como si fueran términos semejantes, chiquillos. Como si fueran 2x más 2x, 4x, lo mismo. En la resta lo mismo. Resto los números reales que se están multiplicando por los números imaginarios. En este caso me va a quedar 6 menos 2, que es 4, y mantengo la i. ¿Sí? En la suma, o sea, en la multiplicación lo mismo. Multiplico los números reales y mantengo la i. Menos 5 por 6, más por menos es menos, 5 por 6 es 30, y mantengo la i. ¿Sí? Y cuando multiplico dos números imaginarios, multiplico los números reales, en este caso tengo 6i por 3i, me queda 6 por 3, 18, y por i, que es i al cuadrado. ¿Sí?
esto por propiedades de la multiplicación de potencias de igual base. Entonces me va a quedar 18, pero nosotros sabíamos que y al cuadrado era menos 1. Entonces me va a quedar 18 por menos 1. Y eso significa que me queda menos 18. ¿Sí? Porque más por menos es menos y 18 por 1 es 18. ¿Hasta ahí se está entendiendo lo que estoy hablando? ¿O no? Y cuando divido números imaginarios, divido los números reales, en este caso 6 dividido en 3 me da 2. Y como estoy dividiendo arriba y abajo por i, esa ahí se me va a ir. Se me va a ir. Entonces me va a quedar solo 2. Ya, chiquillos, sigo.